Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos también en redes sociales con el hashtag En Fase Experimental o escríbenos un correo a radio@sruk.org.uk que nos encantará poder interactuar contigo. Hoy traemos un programa especial, un episodio especial para celebrar algo que tiene lugar este mes y están conmigo Alex y Mari Carmen. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola Laura, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy. Hola, ¿qué tal Laura? Aquí estamos. Así que, bueno, ¿podéis presentar un poquito de qué va este programa especial? Pues sí, Laura, y como bien dices, dado que estamos en el mes de febrero, hoy vamos a hablar de una fecha muy especial que se celebra cada año, que es el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia. El podcast En Fase Experimental hemos hecho varios episodios al respecto y este año no íbamos a faltar a la cita, que se celebra cada 11 de febrero desde el año 2015. Y el porqué de dedicar un día a la mujer y a la niña en la ciencia. Bueno, esto es una iniciativa que viene desde las Naciones Unidas, donde el tema de la igualdad de género siempre ha sido un tema central, y no solamente esto ayuda al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto a los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por hacer un poco de vista atrás del origen de este día tan especial de la mujer y la niña en ciencia, el 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo. Y ahí, en esa resolución, reconoció que el acceso y la participaciones plenas y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y de la niña. Pues sí, Alex, como bien dices, la Asamblea General declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. En su resolución del 22 de diciembre del 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros que aprobaron esta resolución, se justificaba la proclamación de este día tan importante y alababa pues, las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que es la UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras organizaciones competentes, pues todas unidas para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, y es que esto que decimos no es un problema del pasado, a pesar de que piensen algunos que esto, pues, estas diferencias solo pasaban hace 100 años. Y es que por coger datos de España, en su informe del 2022, el Centro Superior de Investigaciones Científicas recalca que hoy en día siguen existiendo una infrarrepresentación de las mujeres en las escalas científicas del CSIC, ya que el porcentaje de mujeres investigadoras de plantilla se sitúa en el 37,5%. Y el problema no es solo la media, sino que cuando se pone la lupa en la distribución por sexo en diferentes etapas de la carrera científica, en España se sigue observando el denominado efecto tijera. Lo que significa este efecto tijera es que en etapas iniciales de la investigación, como contratos predoctorales, por ejemplo, la distribución entre hombres y mujeres es casi del 50-50, pero en cuanto se avanza en la carrera científica, la presencia de hombres va aumentando paulativamente hasta llegar a una distribución del 77-26%, en favor a los hombres, en posición de profesores en los centros del CSIC. Sí, este efecto tijera, pues lo que quiere decir es que empiezan las líneas juntas y según se van separando, viendo una que está hacia arriba y la otra hacia abajo, por lo que parecen unas tijeras abiertas.
Sobre este gráfico de tijera se hizo otro, creo que fue en 2016, y no fue en esa fecha, pues fue hace unos años, en los que estaba un poquito mejor la cosa al final, en profesores de investigación, en los niveles más altos de investigación, esta diferencia entre hombre y mujer era menor de lo que hemos encontrado ahora. O sea que en lugar de estar arreglándose el problema, está empeorando. Además, viéndose esa primera distribución de hombres-mujeres según el estamento en el que estaban en el CSIC, al principio una de las preguntas que teníamos muchos de nosotros era si no vendría del histórico de que los hombres eran los que accedían a una universidad superior pues en mayor medida y que la mujer se incorporó a la carrera científica después. Sin embargo, viendo que este gráfico, pasados menos de 10 años, ha empeorado, eso significa que hay un problema subyacente al de que históricamente fueran los hombres los que estudiaran. Y me parece muy interesante esto que dices, Laura, y es que la Comisión de Mujer en Ciencia, el CSIC, que es de donde hemos obtenido estos datos, hace un informe anual que revisa cómo ha ido progresando esto, no solamente el año anterior, que es para lo que a lo que hace referencia el informe anual, sino cómo el histórico va progresando, y es una cosa que se menciona en este informe de 2022, que es el último que publicó el CSIC. A mí me parece una cosa muy interesante, que es el CSIC como representación de la ciencia en España, que obviamente se hace más ciencia que la que hace el CSIC, es muy crítico con su propia investigación y con sus propios, miembros y con cómo esto se organiza por sexo, lo cual me parece una noticia positiva, ¿no? Al final, si queremos que algo cambie y que este gráfico de tijera se convierta en un gráfico, pues no sé, lo opuesto a una tijera, un gráfico regla, donde hay simplemente una línea al 50-50, esto tiene que venir desde la autocrítica y desde observar de forma crítica cómo el sistema funciona. Así que estos informes anuales que publica el CSIC, que recomiendo a todos nuestros oyentes que le echen un ojo, me parece una muy buena noticia, sobre todo porque también facilita la lectura el hecho de que hacer un resumen inicial, ¿no? Sí. No tienes que ir a cada dato anual para un poco hacer la interpretación, de ellos te facilitan un poco esta lectura. Sí, de hecho, los informes existen en el CSIC, no existen, o yo no los conozco, de las universidades españolas. Por ejemplo, la Complutense de Madrid, donde actualmente me encuentro trabajando, no ofrece datos sobre cuál es el porcentaje de profesores de cada estamento que son de cada uno de los géneros. Así que punto positivo para el CSIC. Completamente, y vendremos luego mencionaremos también otro punto positivo para el CSIC en una de las iniciativas que ha tenido, que mencionaremos un poquito más adelante, pero estos gráficos son muy obvios, ¿no? Al final, la gráfica de la que estamos hablando, este gráfico tijera, no hay cómo ocultarla, no hay cómo malinterpretarla. El dato es el que es, y me parece que estos gráficos son de los que tú lo pones y ya está. Y cualquier mente racional es capaz de ver cómo hay un problema sistemático. Y esto me parecería interesante que lo hiciesen otras universidades, si es que no lo hacen. Me ha gustado mucho cómo lo has expresado. Cualquier mente racional sería capaz de ver que hay un problema viendo el gráfico, porque ya sabemos que no todo el mundo cree en ciertas cosas en las que yo misma, viendo los datos, no soy capaz de pensar que pueda haber alguien que pueda dudar de que existen esos problemas. Y tenemos delante uno de ellos. Así que este día, que yo no sabía que se celebraba desde hacía tan poquito, porque estamos en la 9ª edición, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Pensaba que era anterior y que yo no me había enterado, porque llego siempre tarde a las cosas. Y no, parece ser que, bueno, que estamos intentando poner remedio, pero no hace tanto. Y la verdad es que hay un montón de iniciativas para celebrarlo, para ayudar a despertar vocaciones y poner el foco en que la ciencia no solo la han hecho señores blancos de países colonialistas, ¿no?, sino que hay otros perfiles
que hacen ciencia. Bueno, yo iba a comentar un poco las razones de esta disparidad, ¿no? Porque podemos encontrar que en la etapa predoctoral hay casi un porcentaje de 50-50 entre hombres y mujeres, y cómo esa disparidad se acelera y llega hasta el 73 y 26% en profesores de investigación. Yo creo que en cierta manera tiene que ver con no solo razones que subyacen a la cultura, ¿no?, del país, pero también con etapas de la vida, ¿no? Normalmente en la etapa postdoctoral de hacia adelante, las mujeres pues tienden a formar una familia y yo creo que son también costumbres que se adoptan en los cuidados de la casa. Sí, aquí es un problema, porque en la etapa postdoctoral también los hombres suelen formar una familia. No encontramos en la sociedad familias formadas solo por mujeres exclusivamente, sino las hay, igual que solo hay familias formadas por hombres, pero el grueso de la población forma familias de hombre, mujer y niños. Sin embargo, las que dejan de trabajar, las que dejan sus carreras, las que aparcan o las ponen en pausa, suelen ser las mujeres. Hay un momento de la vida que tiene sentido que sea la mujer la que tenga que descansar, porque a lo mejor es la mujer la que acaba de tener un hijo que ha salido de su cuerpo y ese cuerpo se tiene que recuperar durante un tiempo, que en unos casos serán semanas y en otros casos, desgraciadamente, será más largo. Pero luego los cuidados a esa nueva personita que ha llegado a la familia no debería recaer solo en uno de ellos. No, y yo creo que ahí es donde empiezan las diferencias, ¿no? Y luego se acentúan. Entonces, bueno, yo creo que empezar un poco en cómo repartir estos cuidados de manera equitativa sería una iniciativa por donde empezar. Y me parece muy interesante este punto que estamos comentando, porque digamos, distribución de los trabajos no remunerados, en caso de las bajas, obviamente son remuneradas, esta separación por sexo, donde la mujer trabaja más o pasa más tiempo en los trabajos no remunerados que los hombres, es parte de la investigación que ha llevado a cabo una de las investigadoras españolas que queremos recalcar hoy, María Ángeles Durán. Y es que en general la visibilidad juega un papel clave en el acceso de las mujeres y las niñas a la ciencia. Es parada obligatoria mencionar aquellas mujeres que abrieron puertas vetadas hasta entonces. Y hemos escuchado hablar de las Marie Curie, Ada Lovelace o Barbara McClintock. Pero hoy quisiéramos recalcar figuras notables que han contribuido a la ciencia en España. Mujeres han contribuido a la ciencia en España. Y una de las primeras que a mí me gustaría mencionar, porque creo que enlaza muy bien con lo que acabamos de mencionar, es María Ángeles Durán. María Ángeles Durán fue la primera catedrática en sociología en España y su obra tiene mucho que ver también con una cosa que hemos mencionado hace un par de episodios en el podcast, que es el Nobel de Economía del año 2023. En este caso, el trabajo de María Ángeles Durán, 40 años antes de que se recibiese el Nobel de Economía por esto, se basaba en su tesis titulada El trabajo de la mujer. En este trabajo y más adelante en su carrera mencionaba este trabajo no remunerado de las mujeres, donde ella misma comenta que hay una separación por sexo muy clara, que en el cuidado de la salud, en el cuidado de salud, personas dependientes, por ejemplo, el 80% de ese trabajo lo llevan a cabo mujeres y el 20% hombres. Y yo creo que esto es exactamente lo que hemos mencionado y me parece muy interesante que una de las investigadoras que queremos recalcar hoy justamente mencionó esto hace ya unos cuantos años. Y sí, Alex, como bien dices, hay otras científicas españolas, aparte de las europeas, que merece la pena reconocer o tener como figuras. Por ejemplo, el papel de Margarita Salas como pionera en la bioquímica y en la comprensión del ADN y la genética molecular. Sí, Mari Carmen, y además de una brillante científica, Salas fue una visionaria porque hace ya
40-50 años, fue coautora de unas patentes más rentables de la historia del CSIC, de la polimerasa, la ADN polimerasa del virus bacteriófago FI29, cuya aplicación, la aplicación de esta polimerasa, se utiliza en investigación y medicina en todo el mundo y es una de las patentes que más rédito financiero le ha traído al CSIC, así que aparte de una científica, una gran visionaria para avanzar en la investigación en España. Bueno, y no nos detenemos ahí. En el campo de la medicina, María Blasco ha dejado una marca indeleble. Como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, sus investigaciones sobre telómeros y envejecimiento celular han tenido un impacto significativo en la investigación del cáncer y el envejecimiento. Y además María Blasco es una figura importante para mencionar en el día de hoy, o el día que estamos celebrando hoy, de la mujer y niña en ciencia, porque ella también ha mostrado históricamente su inquietud y su apoyo a este día de la mujer y niña en ciencia. En una entrevista en 2019 para la Fundación Conocimiento y Desarrollo dijo que la brecha de género es algo que nos hace perder talento y oportunidades para avanzar en el conocimiento y por lo tanto para mejorar el mundo, lo cual me parece una forma muy brutal de decirlo, que es la verdad. Sí, muy directa y Sí. además muy verdad. Perdemos que haya una brecha de género, hace que haya gente que debería estar ahí y a lo mejor no se atreve. Ya sabéis también, salió en las noticias en un estudio hecho precisamente en Reino Unido, que ya a los 6 años las niñas se autodefinían como peores en matemáticas que los niños de su clase, cuando pues obviamente habrá casos particulares en los que sea así, pero habrá muchos otros en los que pues no sea así. Así que si miramos ahora un poco a las matemáticas, vamos a destacar también una matemática, María Gonel-Burger, que sus contribuciones a teoría de números y geometría han dejado una marca en el ámbito de las matemáticas e inspirado a generaciones de jóvenes científicas. Ya les creo que tienes una anécdota sobre ella muy divertida. Es fantástico la historia de María Gonel-Burger, de verdad merece la pena que nuestros oyentes la lean, la escuchen. Yo voy a traer una píldora de su vida, pero me parece fascinante su historia, como ya digo, y es que ella fue una de las primeras becas Fulbright o becadas de Fulbright para irse a Estados Unidos. Empezó su propio laboratorio, primera catedrática o directora de grupo en física en la Universidad de Canadá, la que fue, pero tuvo que volver a España en los años 80 para cuidar de su madre. Y eso, otra vez volviendo, ¿no? Lo que decíamos al tema de los cuidados, y esto la hizo desaparecer del mapa completamente, hasta el punto de que colaboradores suyos tuvieron que preguntar a catedráticos españoles si sabía dónde se había ido ella. Y los catedráticos tuvieron que buscar en la guía telefónica de A Coruña a ver dónde se había ido, porque desapareció completamente del mapa, lo cual me parece una triste historia en un sentido, ¿no? Porque seguro que hubo muchos proyectos de investigación y colaboraciones que tuvo que dejar pendientes por tener que cuidar pues en este caso de su madre. Pero la noticia un poco positiva, o un poco darle el spin un poco hacia cómo ha sido una figura relevante en la historia de España y lo sigue siendo, es que inspiró a la Xunta de Galicia para crear los premios María Josefa Gonel-Burger, que reconocen las mujeres científicas de Galicia. Así que por lo menos su nombre no quedará un poco enterrado por la historia, porque de verdad que ha salido a la luz en los últimos 10 años y es una cosa fascinante. Sí, y ahora, bueno, los jóvenes a lo mejor ni siquiera saben lo que es la guía telefónica, que puede ser que por protección de datos ahora ni siquiera pudieran existir, ¿no? Porque eran esos libros en los que podías buscar el teléfono y la dirección de quien te diera la gana, sabiendo solo el nombre. Hombre, yo no voy a mentirte, Laura, yo cuando me estaba preparando el guión, yo lo pensé, dije, es tan raro buscar en la guía telefónica, pero luego sí que es raro no poder encontrar una colaboradora tuya y no poder contactar con ella de ninguna de las maneras, ¿eh? Como aportación joven del grupo, te puedo decir que sí que yo me tengo que pensar a ver si esto es normal o no. Sí, hombre, creo que esto es un caso muy extremo. Además, sí. En la guía telefónica salía el titular de la línea, o sea que es raro que la encontraran por la guía telefónica. Sí, también te digo, sin conocer la historia de A Coruña, no creo que Gonel-Burger sea un apellido muy común en Galicia.
Pero sí, ¿no? Desapareció el mapa y bueno, obviamente esto hay que mencionar, hizo su investigación en los años 70 en España, donde las mujeres no podían acceder a puestos universitarios y por eso se tuvo que ir a Canadá, ¿no? Que el hecho de que se estudiase aquí al extranjero no era casualidad, porque fue una de las primeras mujeres también en estudiar la carrera de, creo que hizo matemáticas en Madrid. Sí, y bueno, quizás también destacar la trayectoria de Sara García Alonso, de las más jóvenes de las científicas españolas que estamos aquí mencionando hoy. Ella tiene 35 años, es bióloga molecular y la primera mujer española candidata a astronauta por la Agencia Espacial Europea en noviembre de 2022. Y es que su carrera es remarcable, ¿no? Incluye también estudios de biotecnología, un doctorado en biología molecular del cáncer con un premio extraordinario y luego trabajó como investigadora postdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y junto a Pablo Álvarez Fernández también fueron ambos seleccionados entre más de 22.000 personas o candidatos para la promoción de astronautas de 2022. Y bueno, siendo los primeros españoles elegidos por la Agencia Espacial Europea desde Pedro Duque en 1992. Entonces me parece también un trabajo remarcable por parte de Sara y quizá como muy buen referente para esas niñas también que digan, bueno, yo también quiero ser astronauta o llegar a ser astronautas, ¿no? Porque siempre está la figura masculina de el astronauta pisando la luna, ¿no? O también el referente de los astronautas en España, que es Pedro Duque, que bueno, que obviamente trajo un campo a España que no existía, pero está bien ver cómo su continuación o su legado también puede ser un poco más diverso, y en ese caso que hay una mujer astronauta. Claro, pero no ha sido hasta 30 años después de que Pedro Duque fuera elegido que la Agencia Espacial Europea ha elegido a 2 españoles también, ¿no? Y entre uno de ellos una chica. Entonces, poniendo ahora un poquito el foco en, bueno, pues en esta fecha ya hemos hablado un poco sobre qué es lo que celebra esta fecha o quieres remarcar esta fecha. Hemos visto que sí que es importante, sí que existe una brecha, sí que falta igualdad en el campo y os hemos remarcado también algunas científicas españolas que espero que conocierais alguna, pero también espero que, queridos oyentes, alguna haya sido nueva para vosotros. Entonces, ahora queremos hablar un poco de qué iniciativas existen, sobre todo aquí en España, para poder inspirar a las niñas a explorar carreras científicas. Entonces, existen desde programas educativos hasta charlas. Y la comunidad científica está trabajando arduamente, la verdad, para fomentar la igualdad de oportunidades y romper con estos estereotipos. Así existe, por ejemplo, el programa Un reto por la ciencia, ganador de un premio EducaWeb en 2022, en la categoría de empresas, que busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre alumnado de la ESO, o sea, niños de 12 a 14 años, con un foco especialmente en las estudiantes, en foco femenino, y acercando al mundo de la ingeniería, que si la ciencia en general está mal, la ingeniería tiene menos representación femenina aún. Pero es una cosa que me parece muy, muy interesante sobre la ingeniería, porque durante una de mis asignaturas del máster aquí en Edimburgo analizamos un poco la figura de la representación de la mujer, y es bien conocido que en el campo de la biología es el campo de STEM que tiene más representación femenina y el campo de la ingeniería es el que tiene menos representación femenina. Y el campo donde trabajo yo, que es biología sintética, que es un poco aplicar principios de ingeniería a la biología, es una muestra muy interesante para los sociólogos para ver cómo el campo se adapta teniendo en cuenta esta diferencia por sexo. Y uno de mis profesores investigaba esto y lo que encontró es que laboratorios que hacían ingeniería pura antes y empezaban a hacer un poco de biología, las mujeres que estaban en esos laboratorios se sentían
muy incómodas porque llegaban a un campo, ellas eran biólogas, llegaban a un campo donde la mujer no estaba bien reconocida, y sin embargo, al revés, laboratorios que hacían biología y empezaron a incorporar ingenieros o ingenieras, no hubo mucho problema. Entonces, en mi campo también esto se ha visto y se ha analizado. Entonces, me parece que esto que decimos de las diferencias en representación en diferentes campos, cuando los campos se unen, es que se ve, no es, digamos que ahí se nota que no es más que un número, ¿no? Son comportamientos y son actitudes que tienen un efecto en el día a día de las personas que trabajan ahí. ¿Tú piensas, ya que trabajas en este campo que es pues en la frontera, que hay una manera diferente de afrontar el trabajo, diferente si para los hombres y para las mujeres? O sea, ¿por qué se sentían incómodas las mujeres en este campo? Es interesante que preguntes esto porque justamente tengo una compañera que se ha incorporado a un instituto de ingeniería aquí en Edimburgo y me decía, Alex, no veo mujeres. Dice, no veo mujeres en el edificio. Y yo creo que eso es una cosa que debe ser muy chocante, ¿no? No ver gente como tú, esto como siempre, ¿no? Si no tienes referentes, si no tienes a nadie con el que compartes o con el que compartes pues el día a día, puede ser muy duro. Entonces, yo creo que es más en el sentido de el tema de la mentalidad, de llegar a un sitio donde de repente igual sientes ¿Te encuentras solo? que molestas, sí, ¿no? Como que y esto se aplica a todos los campos de la vida. Al final, si tú eres un investigador español que te vas a Estados Unidos y todos los miembros del laboratorio son americanos y hablan de la cultura americana todo el rato, pues te sientes que, bueno, pues cuesta más adaptarse, ¿no? Si tienes referentes, si tienes gente con la que puedes relate, ¿no? Por utilizar la palabra inglesa, si puedes, gente con la que puedes adaptarte a la mentalidad o los temas, pues será mejor. Bueno, que es lo que hemos hecho con CERU, ¿no? O sea, te vas fuera de España y te buscas a otra gente que está en tu situación para sentirte un poco arropado, Sí. entendido en los problemas que puedas encontrar. Y yo en el pasado también he creído que esto era, bueno, que esto se sobrevaloraba, ¿no? Que al final adaptarte es muy fácil. Bueno, adaptarte es un proceso tan individual y tan dependiente que una misma persona se puede adaptar mejor o peor en diferentes épocas de su vida. Entonces, yo creo que para mí, ya que estoy, como decías tú, en la frontera, me parece un tema de visibilidad, de ver que hay gente como tú. Es un problema que me pareció muy fascinante de ver, no en primera persona, pero sí en segunda, digamos, cuando me contaron esta investigación o nos explicaron esta investigación que estaban haciendo. Pues sí, Alex, como bien dices, totalmente de acuerdo con que haya más familiaridad y similitud en los campos de investigación y de trabajo, ¿no? Otras iniciativas españolas también a destacar es el papel del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación en su impulso de la igualdad de género en el ámbito científico en España. Y es que este observatorio fue creado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y tiene como objetivo principal pues analizar y evaluar la presencia y participación de las mujeres en el sistema español de la ciencia. Pues es que a través de investigaciones y análisis de datos, el observatorio busca identificar estas barreras, ¿no? Y estos desafíos también, como hablábamos, del día a día, que enfrentan las mujeres en el campo científico, ¿no? Como esta chica que mencionabas. Y para poder promover pues políticas y medidas para garantizar la igualdad de las oportunidades y de la representación. Este organismo también despliega un enfoque integral que abarca desde la promoción de la igualdad en la investigación hasta la visibilización de las mujeres científicas destacadas y además pues trata de impulsar acciones específicas para fomentar la participación activa de las mujeres en todas las etapas de la carrera científica, no solo predoctoral, pero también profesora investigadora. Y hablando de iniciativas y volviendo un poco a lo que decíamos antes del CSIC, estando un poco liderando los esfuerzos por la inclusión de las mujeres en ciencia, que mencionamos antes de otra iniciativa que tiene el CSIC, es su distintivo de igualdad. Su distintivo de igualdad empezó a ser dado en el año 2018 mediante la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC. Y lo que quiere hacer este distintivo de igualdad es destacar y reconocer a institutos, centros y unidades del CSIC que hayan desarrollado
una actividad relevante en materia de igualdad y promocionar medidas que reduzcan la barrera que las mujeres tienen en el ejercicio de su profesión. Y esto lo descubrí haciendo un poco de investigación y bueno, por la cuenta que me trae, muy contento de que el Centro Nacional de Biotecnología fue uno de los primeros en recibir el distintivo de igualdad en el área un poco donde estoy yo, así que bueno, un poco de orgullo también de mi campo. Y bueno, para seguir echándonos flores un poquito, no hay que olvidar que CERU también tiene su propio comité dedicado a empoderar a la mujer en la ciencia y a diseñar actividades para dar a conocer a las niñas la carrera en ciencia. Por si no lo conocen nuestros oyentes, aunque le hemos dedicado otro programa especial sobre el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, se llama Women in Science, y si estáis interesados podéis encontrar más información sobre las actividades que hacen en la web de CERU. Estas iniciativas buscan derribar barreras y estereotipos de género, proporcionando modelos a seguir y oportunidades para que las niñas se interesen y participen activamente en el ámbito científico y tecnológico. Y ahora, querido oyente, después de haberte contado todas estas cosas, también te queremos dar unas pequeñas como contribuciones que podrías hacer tú, siendo hombre y también siendo mujer, siendo científico y también siendo una persona de a pie. Así que, venga, vamos a ellas. Pues sí, Laura, pues antes de concluir con nuestro episodio, me gustaría un poco reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a estas iniciativas que buscan inspirar a las mujeres a explorar carreras científicas. Entonces, es que en nuestro día a día, pues hay varias formas con las que podemos contribuir a esta diferencia. Por ejemplo, una de ellas es la mentoría y orientación, que son herramientas bastante poderosas, ¿no? Tomarnos el tiempo para ser mentores y guías para las niñas interesadas en este campo, en el campo de las ciencias, en el STEM, puede abrir pues puertas y mostrarle el camino hacia el éxito académico también. Servir de representantes, de guías en este camino. Otra de ellas puede ser la participación activa en eventos también claves que promocionan esta diferencia, ¿no? Asistir a charlas, talleres y eventos organizados por estas iniciativas y no solo demuestra nuestro apoyo, sino que también puede motivar a las niñas a mostrarles modelos a seguir reales en el mundo científico. Además, en esta participación activa en eventos, yo quiero destacar que no hace falta ser una científica mujer para poder ir a estas charlas y apoyar los eventos. Que en estas charlas y en las actividades que se hacen en torno a este día haya también hombres que vayan a interesarse por ellos es muy importante, porque este día no es solo de las mujeres para las mujeres, es un día de las mujeres para la sociedad, porque como decía María Blasco en 2019, lo que estamos perdiendo son vocaciones y estamos perdiendo riqueza para la sociedad en general cuando se pierde una vocación. Así que es muy importante poder apoyar estas iniciativas y también que si una adolescente va a estas iniciativas no vea que solo hay mujeres y es como un poco sectario, ¿no? Sino que vea también que hay hombres interesados en este tipo de actividades. Y esto que decías, ¿no? Que decía María Blasco y que tú citabas ahora de que pierdes, al final pierdes riqueza, ¿no? Y al final que alguna gente que le gusta mirar las cifras y los números, ¿no? Antes de un poco la lógica detrás de ellos, al final eso, estoy seguro que esto es perder riqueza, es perder financieramente, ¿no? Al final, si tú tienes gente competente, interesada, crítica, que quiere entrar a los trabajos y no puede, y en vez de eso lo sustituyes por una persona pues que igual no es tan competente, bueno, esto pasa siempre, pero si el sistema no te permite, al final lo que tienes es un sistema que está sangrando dinero y está sangrando talento. Uh-huh. Y es una cosa obviamente pues muy preocupante y al final los datos que hemos dado antes pues lo demuestran. Bueno, yo solo aquí subrayar un poco la importancia de la perspectiva de las mujeres a la ciencia, ¿no? Formamos el 50% de la población. O sea, algo diferente también podremos aportar para ese otro 50% de la población. Entonces, me parece muy importante tener las perspectivas de iniciativa también y de desafío
para la ciencia también. Y además, igual me equivoco, pero esto es también un tema de diversidad, ¿no? Si al final escuchas una sola voz, ¿no? Nosotros que somos científicos experimentales, ¿no? Si haces un experimento, tienes una imagen muy pequeña. Tú lo que quieres es contar con la mayor parte de gente que quieras, el mayor número de réplicas para tener una imagen más global. Y me parece que si tienes un solo grupo de la sociedad representado en cierto área, en cierto laboratorio incluso, al final no solamente es una visión muy reduccionista, sino que vas a tender a una cierta endogamia, ¿no? A un cierto círculo vicioso donde nunca te vas a abrir a otras voces. Y esto me parece una cosa, lo que decía Mari Carmen, ¿no? De un tema de voces, de escuchar y de ver que hay más opiniones que la tuya propia. Pero claro, esto lo que exige es autocrítica y la autocrítica no es una cosa que esté a la orden del día precisamente. No, y cuando hablamos de riqueza no se habla solo de riqueza económica, es lo que estaba diciendo Alex, ver otras voces, es enriquecimiento en todos los ámbitos, otros puntos de vista. Sí, por ejemplo, yo creo que algunas medicinas, ¿no? Que se han testeado solamente en hombres, ¿no? Y que dice, pues tiene un 70-80% de efectividad en estos estudios que hemos realizado y van súper bien para este objetivo en concreto, ¿no? Pero si solo estás testeando en hombres, ¿cómo sabemos que tiene la misma efectividad que en mujeres? Si hubiera una mujer quizá en ese proyecto hubiera dicho, oye, que nosotros tenemos periodos, que nosotros vamos por ciclos hormonales, que a lo mejor pasa algo en nuestro cuerpo que no estáis teniendo en cuenta, pero estáis generalizando a la población general. Pero creo que esto forma parte de la categoría de la diversidad y es una cosa que ahora, por suerte, por trabajo y por lucha, no sé cómo decirlo, como de alguna forma se tiene más en cuenta o se tiene en cuenta directamente, ¿no? Pero más de una vez en la carrera, ¿no? Cuando se hablaba, pues esta base de datos de bioinformática y tal, bueno, está un poco sesgada porque solamente hay información de hombres blancos europeos. Y dices, joder, esto, no sé, obviamente tendrá su valor, pero tendrá su valor en este contexto, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Mari Carmen, al final, si esto ocurre en un laboratorio, en un grupo donde hay una mujer o una persona racializada y tal, pues podréis decirlo de no, oye, que es que aquí hay más gente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso es riqueza de voces que se podrá trasladar una riqueza económica o no, pero desde un punto de vista científico, y lo que decía antes, siendo nosotros científicos, pues queremos, ¿no? Queremos cuantas más voces se escuchen, mejor. Pues para seguir con qué contribuciones podemos hacer al día a día, no subestiméis el poder de las redes sociales. Si veis algún post, algo sobre estas iniciativas que resalten logros femeninos, que creen conciencia, no dudéis en amplificar estos mensajes. También, obviamente, importante hacerse voluntarios en las escuelas, participar en proyectos laborales inclusivos y contribuir económicamente son otras formas tangibles de marcar la diferencia, ¿no? Todos tenemos habilidades y recursos que podemos compartir para fortalecer estas iniciativas, sobre todo teniendo en cuenta pues, que conocemos a científicas y podemos mostrarle a niñas y adolescentes que hay gente que ha hecho su carrera y que pueden ser modelos a seguir. Sí, bueno, finalmente también, y muy importante, desafiar los estereotipos y fomentar una cultura, al fin y al cabo, que es lo que estamos intentando hacer hoy también con este programa, que celebre esta diversidad en el ámbito científico, académico también. Esto es esencial. Y es que con cada acción pequeña que hagamos, pues todo cuenta y para construir al fin y al cabo un entorno más inclusivo y más equitativo en el que, como bien dice Alex, tengamos multitudes de voces que puedan representar a la población general. Y bueno, en resumen, ya sea a través de la mentoría, la participación activa, el apoyo financiero, la promoción en nuestras redes sociales, cada uno de nosotros pues tiene el poder de contribuir al cambio positivo. Recordemos que inspirar a las niñas a explorar carreras científicas es una responsabilidad colectiva y un paso fundamental hacia un futuro más equitativo y prometedor. Así que, queridos oyentes,
Con esto vamos a despedir el episodio especial de hoy, dándole las gracias a Mari Carmen y Alex por estar con nosotros, por buscarnos la información sobre la que hemos hablado y también a vosotros por estar allí al otro lado del micrófono, también a la directiva de CERU por hacer posible que cada mes estemos en vuestros dispositivos para hablaros durante un ratito, y a Carlos Bricio por hacer que se nos escuche tan bien. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.